Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Lorena Márquez Aguilar, identificada con el código 53098-567. Pertenezco a la tecnología de saneamiento ambiental del grupo número 1. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fase 4, la cual tiene como temática las alternativas de manejo a ciertas problemáticas ambientales. En mi caso, yo decidí trabajar acerca del capítulo de residuos sólidos, la temática manejo de residuos peligrosos. Entonces, primero quiero darles como a conocer el decreto que avala este tema en cuanto al manejo de residuos peligrosos, el cual es el decreto 4741 del 2005, donde se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Dentro de este decreto nos habla de un objeto que tiene como tal pues la norma, que es la de prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos con el fin de regular su manejo y de esta manera pues proteger tanto la salud humana como el medio ambiente. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Nos dice que se aplica para todo el territorio nacional para aquellas personas pues que generen o gestionen los residuos o desechos peligrosos dentro de sus actividades como tal. ¿Qué son los residuos o los desechos peligrosos? El decreto nos habla que es aquel residuo o desecho que por sus características, ya sea corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, pueden causar cualquier riesgo o daño para la salud y para el ambiente. También asimismo se considera desecho o residuo peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Por otro lado tenemos una clasificación para este tipo de residuos que serían, digamos, divididas en ciertos grupos. Digamos, tenemos los potencialmente infecciosos, dentro de los cuales encontramos los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y los generados por animales. Dentro de los químicos tenemos los medicamentos y los residuos químicos, como solventes orgánicos, halogenados y no halogenados, fenoles, éteres, entre otros. ¿Por qué nombro este tipo de químicos? Porque según la guía y pues la recomendación de la tutora, ella nos dice que enfoquemos como tal las alternativas a estas problemáticas para cierta actividad económica. Yo la enfoqué acerca de pues cómo es el manejo de los residuos peligrosos, que sea en un laboratorio químico o en diferentes instituciones educativas. Por eso manejé este tipo de químicos. Tenemos otro ítem que son los administrativos, en donde encontramos, digamos, pinturas, lacas, thinner, pilas, residuos de luminarias o residuos electrónicos. Y por último manejamos la parte de radioactivos. Quiero hablarles acerca de cómo es el paso a paso para manejar adecuadamente este tipo de residuos. Entonces, primero tenemos que identificar. ¿Qué vamos a identificar? Todas las características de peligrosidad que van a tener los químicos, ¿cierto? Entonces, para ello es conveniente, indispensable, mejor dicho, tener la hoja de seguridad de cada uno de los químicos que se van a manejar en el laboratorio, para de esta manera pues saber a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las medidas de prevención y control que debemos tener frente a cualquier accidente que podamos de pronto tener o ocasionar con estos químicos.
Entonces, el decreto también nos habla de unas características, como ustedes lo pueden ver acá. Tenemos corrosivo, reactivo, tóxico, infeccioso, explosivo, inflamable o radioactivo. ¿Qué nos dice también esto? Que todo residuo ordinario o reciclable que haya estado en contacto con este tipo de residuos peligrosos también debe ser manejado como peligroso. El siguiente paso es separar. Entonces, ¿qué encontramos acá? Digamos que todos los residuos no deben mezclarse con los residuos ordinarios, este tipo de residuos. Seleccionar también el material del contenedor de acuerdo al tipo de residuo y así se van a disponer pues en los diferentes recipientes de acuerdo pues a lo que yo les hablaba de las características de peligrosidad, digamos metálicos para solventes orgánicos y solventes orgánicos halogenados. También tenemos que los residuos químicos líquidos se van a almacenar en contenedores plásticos. Únicamente los residuos de riesgo biológico son aquellos que deben ir en bolsa roja. Esto es muy importante. Digamos, los residuos cortopunzantes también deben almacenarse en un recipiente que sea rígido y sellarse también con cinta para su entrega posteriormente. Otra como recomendación que se debe tener en cuenta es que las bolsas y los recipientes deben llenarse hasta un 75%. Esto con el fin pues de que no ocurran derrames que puedan generar cualquier tipo de accidente. Y cerrar las tapas de los bidones con un trozo de bolsa para prevenir también pues cualquier tipo de derrame. Otro aspecto a evaluar es en el etiquetado, cómo se va a hacer. Entonces cualquier bolsa, digamos bolsa, contenedor o recipiente que se utilice para el manejo de estos residuos deben tener las siguientes características o deben ser etiquetados de la siguiente manera. Entonces, primero el tipo de residuo, el área de generación, las características de peligrosidad que les mencioné anteriormente, el peso y el código del residuo que según lo establecido en el decreto 4741 lo encontramos en el anexo 1 y 2, cómo van a ser estos códigos de residuo y así de esta manera poderlos etiquetar adecuadamente. Como cuarto paso tenemos almacenar. Entonces, para este almacenamiento, que es como un punto intermedio en donde se generan el tipo de residuo, vamos de pronto a tener ciertos puntos estratégicos que ya esto lo va a definir pues cada institución educativa, cómo maneje su laboratorio. Entonces ellos son los que van a definir dónde se encuentran estos puntos estratégicos en diferentes áreas donde van a ser almacenados este tipo de residuos. Y lo que les decía anteriormente, entonces es importante que en el lugar donde se almacenen los residuos, entonces estén las respectivas hojas de seguridad y también una matriz de compatibilidad en donde nos va a dar a conocer si se pueden, o sea, si los residuos son compatibles unos con otros, porque pues no hay que, si no son compatibles, de pronto vamos a ocasionar algún tipo de accidente al mezclarse este tipo de residuos. Entonces lo que queremos es minimizar el mayor riesgo posible. El quinto punto es la manera como se deben transportar. Entonces tenemos un transporte interno primero, en donde se deben definir ciertas rutas y los horarios en los cuales de pronto se presenta el menor número de personas que transiten el lugar, pues también para evitar cualquier tipo de accidente. Durante este transporte
Entonces, si son de mayor cantidad, pues debe tener como cierto acompañamiento por parte del personal idóneo que garantice como su adecuada movilización de estos residuos, y se debe dejar también un registro de las cantidades entregadas. Este registro pues lo realiza también, digamos, el personal autorizado y que se encuentra al tanto de la cantidad de residuos que se generan, qué clase de residuos son. Entonces esto también lo define pues ya cada área donde se haya almacenado. Y tenemos por otro lado el transporte externo, que ya es responsable, digamos, del gestor que se va a encargar de hacer este tipo de transporte al cual se le van a entregar los residuos. Entonces cada institución pues ya es responsable de hacer como tal el contacto del gestor que se va a encargar de eso, y también pues la institución debe verificar como periódicamente con la empresa si está cumpliendo con los requisitos que les postula pues el decreto. Tenemos ya, digamos, el último paso, que es la destrucción, aprovechamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Entonces aquí también es la responsabilidad directa del gestor autorizado a quien se le hace la entrega de los residuos. Ellos ya pues tienen cierto como protocolo para hacer la destrucción y la disposición final de este tipo de residuos. Lo que sí es importante es que cada entidad debe almacenar por un periodo de 5 años los certificados que le garantizan como tal que se hizo el manejo apropiado de los residuos peligrosos, y anualmente pues realizar, digamos, como una visita a los gestores para garantizar también que ellos están cumpliendo con toda la normatividad y con todo lo que requiere pues el decreto, de lo que nos habla el decreto. Por otra parte, pues quiero hablarles un poco del impacto ambiental que se genera a causa de estos residuos peligrosos. Entonces tenemos unos impactos para la salud, como ustedes bien lo saben, pues podrían ser todas aquellas enfermedades que pueden ocasionar estos residuos peligrosos, como roedores, vectores que transmiten pues este tipo de enfermedades. Un impacto sobre la seguridad personal podría ser entonces, digamos, que se ocasionen incendios por la incompatibilidad que les estoy comentando, de pronto en cuanto a la exposición final de los residuos, que los depositen en una parte inadecuada, donde se mezclan, entonces van a generar pues este tipo de incendios. También en las personas que se encargan de hacer el reciclaje, se pueden punzar los dedos y contraer cualquier tipo de enfermedad. La contaminación del aire, básicamente entonces se generan ciertos gases, malos olores, todo aquel material particulado que se pueda generar de pronto en la quema de este tipo de residuos. La contaminación del recurso hídrico también, entonces como digamos si su disposición final no es adecuada, todos estos residuos van a ir a parar a las aguas, al recurso hídrico, entonces también la vida acuática se va a ver afectada, muchos factores también de pronto interfieren en esta parte, contaminación de aguas subterráneas también. Entonces de pronto este punto se ve en los botaderos a cielo abierto, en donde se generan pues este tipo de lixiviados que van a parar al suelo, y esto va a ocasionar la contaminación también al medio ambiente. Entonces básicamente esto es como un resumen del manejo de los residuos peligrosos y todo lo que se puede generar para un impacto ambiental si no se le da como el manejo adecuado
de que nos habla